Grabar. Ya. Entonces hoy día vamos a terminar de ver aplicación de la integral y vamos a ver un poquito de integral impropia. Así que vamos a comenzar con centro de gravedad, que es lo que se me quedó de la última clase. Entonces supongan, imagínense n partículas de, masa mi y posiciones xi, yi en el... Esta cosa, xi, yi, ahí sí, de posiciones en el plano. ¿Ya? Entonces esto es un dibujo nomás. Lo que estoy diciendo es, tomen el plano acá, tomen un plano, ¿ya? Así como un plano acá cualquiera, y tengo mis partículas, ¿ya? ¿Cierto? En distintas posiciones y de distintas masas. Entonces yo me hago la pregunta, como la tendencia de este plano a girar con respecto a un eje, ¿ya? Intuitivamente todos sabemos que si yo tengo un plano y tiene pesos, y me apoyo en algún punto, va a tender a girar, ¿ya? Eso es lo que todos deberíamos tener como intuición. Entonces, vamos, eh, entonces, bueno, estudiemos la tendencia de este plano a girar en torno a algún eje, ¿ya? Algún eje. Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar, tengo este plano, ¿ok? Y tomen acá un eje, como es vertical, ¿cierto? Es una recta L, X constante, X igual a X0. Ya me interesa estudiar eh, cómo gira en torno a eso, pero también podríamos querer estudiarlo a una paralela, al eje Y, al eje X, o otra recta, por ejemplo, L, Y igual Y0. ¿Ya? Eh, entonces hay una cosa que se llama el momento estático de una partícula. Entonces, momento estático, con respecto a este x0, entonces el momento estático de la partícula I, esta expresión es m de x con respecto a este plano, xi menos x0 por MIG, donde G es la constante de gravedad, ¿cierto? La constante de aceleración, eh, y MI es la masa, como dije ahí, ¿cierto? Entonces MI es la masa, XI es la posición, y esa es la tendencia que va a tener a girar con respecto a este plano, perdón, a este eje vertical. ¿Ya? Pero también el momento estático de su posición Y, entonces va a también ser esta cosa, YI menos Y0 por su masa por G. Y bueno, como en el plano, digamos, los momentos estáticos se suman. Los momentos estáticos del plano, visto como un único sistema, son, o el momento estático del plano, el momento estático del plano, visto como un único sistema, son la suma de los momentos estáticos de las partículas. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que estoy diciendo? No estoy diciendo nada más que esto es una fórmula. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, o sea que esto es una suma de cosas. Entonces, el ML del sistema no es más que en el eje con respecto a este eje vertical, es la suma de los xi menos x0 mig. Esto es con respecto a x0
y este el ML con respecto a Y0 va a ser lo mismo, la sumatoria de los XI menos X0, YI menos Y0. Uy. M y G. Y bueno, ustedes saben que un sistema está en equilibrio si ML, entonces, si ML es 0, ¿sí? El sistema está en equilibrio si ML de X0 igual 0 y ML de Y0 igual 0. ¿Y de dónde va a salir entonces? ¿De dónde va a salir que X0, el punto donde el eje paralelo al eje Y, donde este sistema se equilibra, viene dado por despejar esta ecuación. Entonces, esto no es más que la sumatoria de los MI XI partido la sumatoria de los XI. En el fondo, posición por masa dividido en las posiciones. ¿Ok? Y análogamente Y0 partido en la sumatoria de los YI. Entonces, el X0 está en la recta paralela al eje Y y el Y0 en la recta paralela al eje X, donde el sistema, donde el plano no tiende a girar. ¿Ok? Así que, entonces, el punto X0, Y0 se llama centro de gravedad, ¿ok? Se llama centro de gravedad y el punto que si yo apoyo el plano, este no tiende a girar. Entonces, eso es la introducción de centro de gravedad y momento estático. Y ahora vamos a pasar al caso en que el plano tenga la masa distribuida uniformemente. Entonces, ahora, en el caso de que no hay partículas, pero la masa del plano está distribuida uniformemente, o en realidad homogéneamente, con densidad ρ. Vamos a poner, se quedó pegado esto, ahí está. Ahí está. La densidad con densidad ρ. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, lo que vamos a calcular, es que vamos a suponer, vamos a querer calcular entonces calcular el centro de gravedad de un área, ¿ya? Entonces eso es lo que, cuando yo digo plano, bueno, es un área en realidad. Eso es lo que yo quiero hacer. Así que lo que queremos calcular es la típica área R igual lo X, Y tal que X vive en un intervalo e Y vive en 0,f de X. ¿Ok? Esta área, esta R es el que hemos estudiado harto en... Entonces este R es el que hemos estudiado harto y lo que queremos calcular es el centro de masa de este R, de esta región que ustedes ya saben bien que viene representada por el área
entonces de una función f. Esa es la región R, ¿ok? Escrita de otra manera. Bueno, o sea, el dibujo de la región R que está escrito arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar, vamos a dividir esta región, entonces sea P una partición, sea P una partición de AB, y lo que nos vamos a quedar entonces, por ejemplo, nos vamos a quedar con rectangulitos, ¿cierto? Entonces, aquí tengo la función, una partición, este es xi menos 1, este es xi menos 1, xi. Estos son como rectángulos prácticamente, ¿no? Así que el centro de masa, ¿ya? O el centro de gravedad, el centro de masa, ¿por qué viene dado? Viene dado por xi menos 1 más delta xi partido en 2, en este punto de acá, ¿cierto? Entonces, y el otro tiene que ser ahí. ¿Y eso cuánto es? Eso es f de, es un f de chi partido en 2, ¿cierto? Es exactamente la mitad para alguno de acá, ¿sí? Para alguno de ahí. Entonces este tiene que ser, por ejemplo, naturalmente, si el centro de masa de un rectángulo tiene que estar al medio, eso es intuitivo, y póngale que el chi i está ahí, ¿ya? Entonces ahí voy a anotar acá con chi i en a, en a, en xi menos 1 xi. Eso es lo que quiero decir. Xi. Ok, entonces la masa, entonces, ahí bueno, y no, la masa del rectángulo, ¿cuánto es? Po? Si tengo densidad uniforme ρ, la masa del rectángulo es ρ f de chi i delta xi, ¿cierto? Base por altura por la densidad. Así que aquí llegamos a eso, podemos calcular los momentos estáticos. Ya. Entonces, el momento estático en el eje X viene dado por la posición, contra el eje X viene dado por el Y, ¿ya? Eso es lo que en el eje OX, y se anota así, delta MOX, entonces va a ser dado por la masa, que es ρ, lo que acabamos de decir, f de chi, delta xi, por la posición en Y, y la posición en Y era f de chi medios, ¿cierto? Por f de chi i partido en 2. Y análogamente, el momento estático en el eje Y, con respecto al eje Y, tengo lo mismo, f de chi i, delta xi, delta xi por xi menos 1 más delta xi, ¿cierto? Por xi menos 1 más delta xi medio. ¿Ya? Si se fijan, yo sumo ahora, entonces, este es para una partición, este es un delta i, es para cada intervalo, entonces la suma de los momentos es el momento total del área, ¿sí? Así que le voy a poner este delta i y este delta i, y por lo tanto, y pasando por todos los límites, MOX es igual el límite cuando la partición P tiende a cero, perdón, cuando la norma de la partición tiende a cero, cuando los deltas se hacen muy pequeños, de la sumatoria de los delta i m
o X. Ya, y no es tan difícil ver que si tengo acá un f de chi cuadrado y delta xi, así que esto me va a quedar esencialmente m o x rho dividido en 2, la integral de a b de f de x cuadrado a dx. El dx el delta, el f de chi y hace el f de x cuadrado. Y en el caso del OI va a quedar algo similar. Voy a tener rho, la integral entre a y b. Aquí se fijan, tengo x y tengo f de chi y delta xi. Ya. Conceptualmente, delta xi por delta xi es tan pequeño que es despreciable. ¿Ya? La explicación tiene que ver que, o sea, si lo quisieran hacer formalmente, tiene que ver que xi menos 1 más delta xi partido en 2 en realidad es un punto al medio. ¿Ya? Y eso es el x. Ya eso es un chi en el fondo. Pero conceptualmente, si yo multiplico delta por delta, es tan pequeño que la integral no lo considero. ¿Ya? Eso es como una ayudita para desentender estas cosas. Pero eso tengo acá un x, tengo f, tengo el rho, y ahí está el delta, ese es el de x. Y este delta x, bueno, entre x menos 1 y xi no hay tanta diferencia. ¿Ya? Entonces, esas son las dos fórmulas. Y finalmente, el centro de gravedad viene dado por, entonces, el centro de gravedad va a ser m o x, va a ser este YG, el centro de gravedad, perdón, XG, YG, por la masa total. Y con respecto al eje Y va a ser el XG por la masa total, y la masa total es ρ por el área, ¿cierto? Entonces, como M es igual a ρ por el área de la región R, pero el área nosotros sabemos que es una integral, voy a tener la siguiente fórmula. Voy a tener que XG, entonces, ¿quién era el XG? XG lo calculo con el MOI. Ahí está el momento estático del eje Y. Así que me queda la integral de X, f de X dividido en la integral de A, bueno, los límites eran A y B, ahí, de f de X. Y los ρ se me van, fíjense bien. Ahí tengo el ρ y después tengo el m que también tiene ρ, y por eso la densidad al final no importa. Si es homogénea no importa. Ya, eso es lo importante. Y el YG me queda al revés. Me queda f de x cuadrado. Bueno, aquí un medio. Bueno, a y b de x. Y la integral entre a y b de f de x de x. ¿Ok? Ya, eso es todo lo de aplicaciones. Eso era, hay un ejemplo en el apunte, no lo quiero hacer porque es solo calcular cosas. Aquí no hay la comprensión, lo interesante estaba en entender de dónde aparecen estas fórmulas, a mi juicio. Y bueno, hacer ejercicio es aplicarlo, no tiene tanto interés, ¿ok? Así que les dejo el ejemplo del apunte, léanlo para ver cómo se aplican estas cosas, pero eso no tiene la verdad no tiene más, es calcular integrales, no tiene más gracia que eso, ya es solo aplicaciones. Pero con eso termino la materia de aplicación de integrales, ¿ya? Y entramos derecho a integrales impropias, ¿ok? Entonces, déjame integrar. Ah, bueno, ¿hay dudas de lo que hice recién? Quizá alguien no entendió. ¿Alguien que no? No sé. Bueno, si no hay dudas, seguimos, pero como les digo,
Es aplicar una fórmula, ya no tiene mayor gracia. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasa con las integrales impropias? ¿Qué son las integrales impropias? Entonces, hay un tema. La integral de Riemann la habíamos hecho para funciones acotadas y intervalos acotados. La integral de Riemann se define para funciones acotadas en intervalo acotado, ¿cierto? De la forma A, B, ya cerrado además. Entonces, la idea es extender estas nociones para intervalos, digamos, no acotados y funciones no acotadas. Ese es todo el tema. Entonces, lo que nos lleva a la integral impropia de primera especie, que le hice en el apunte, y que tengo una función f de a infinito y f integrable si se cumple ¿qué? Primero, que f es integrable en ax para todo x, ¿ya? O sea, que la integral de ax de f tenga sentido y que exista el límite escrito ahí, ¿ok? Entonces se dice, entonces ahí vamos a ver un par de observaciones. Si límite cuando x tiende a infinito de la integral de ax de f, lo voy a poner acá dt dt, ¿ok? Existe, se dice que la integral impropia es convergente, ¿ya? La integral impropia es convergente. Y si no, divergente. ¿Ya? Y esto es terminología estándar. ¿Qué más? La función... bueno, podemos definirlo también para el límite inferior, ¿ya? Entonces también podría tener eventualmente la integral de menos infinito, de menos infinito a b de f de x, la definimos como el límite cuando x tienda a menos infinito de menos x, perdón, de menos x, de x nomás a b. ¿Ok? De f. ¿Qué más? Podemos tener las dos, también podemos definir la integral de menos infinito a infinito de x, de f. Y lo que vamos a hacer acá es dividirla en dos integrales, para que tenga sentido con las definiciones que ya hicimos, más la integral de c a infinito de f y con c arbitrario, ¿eh? Con c arbitrario. Y además, fíjense bien que la integral converge si cada una de las integrales de la derecha converge. ¿Ok? Entonces, si la integral de menos infinito a c converge y la integral de c a infinito converge, entonces lo hace la de menos infinito a infinito. Si una falla, no converge, diverge. ¿Ya? Esa es la gracia. Entonces vamos a partir estudiando las funciones que ustedes saben que se indefinen bien, que uno partido en x o uno partido en x a la alfa. Entonces, el ejemplo acá estudiemos la integral de a infinito de 1 partido en x a la alfa, ¿ya? Para a mayor que 0. Porque si no paso por el 0, en el fondo lo que quiero acá es indefinir en el infinito, ¿cierto? Y como ustedes saben, la primitiva de esto
hay que dividirla cuando alfa es igual a 1 y cuando alfa es distinto de 1. Así que empecemos con alfa igual 1. Con alfa igual 1, ¿qué es lo que tenemos? Tengo que estudiar el límite cuando x tiende a infinito de la integral de a x de 1 partido t a dt. ¿Sí? ¿Esto qué es igual? Esto, por el teorema fundamental del cálculo, esto es igual al logaritmo natural del módulo de t entre a y x. Y esto, como a y x son positivos, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de a, y por las propiedades del logaritmo me queda esto. Bueno, y ustedes saben entonces que este límite, este límite podemos decir que es más infinito, y por lo tanto la integral de a infinito de 1 partido en x diverge, ¿ok? Ahora analicemos el caso a distinto de 0. A distinto de 1, perdón. A distinto de 1 me queda algo bien parecido. Tengo el límite cuando x tiende a infinito de la integral entre a y x de 1 partido t elevado a alfa dt. Y ustedes saben bien que este límite, esta primitiva es 1 partido t a la alfa menos 1, ¿cierto? Por 1 partido en alfa menos 1, evaluado entre a y x. Y por lo tanto, ¿a qué llego? Llego entonces a que estoy calculando el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido en 1 menos alfa por 1 partido en x elevado a alfa menos 1 menos 1 partido en a elevado a alfa menos 1. Ya, y aquí hay que reconocer dos casos. Aquí tengo x elevado a alfa menos 1. Entonces, ¿en qué casos esto va a diverger? Bueno, si se fijan, si alfa es más chico que 1, tengo que x elevado, que alfa, si alfa es más chico que 1, alfa menos 1 es más pequeño que 0, y esto por lo tanto crece sin límite, ¿cierto? El caso contrario es que si alfa es más grande que 1, esto tiende a 0. ¿Sí? Entonces todo depende del límite de esta parte, de 1 partido en x a la alfa menos 1. Entonces lo podemos resumir esto en: no existe si alfa es más pequeño que 1, y si no, en el caso contrario, es 1 partido en 1 menos alfa. Bueno, aquí hay un menos, ¿sí? Me van a permitir ese. Menos 1 por 1 partido en a elevado a alfa menos 1. Si alfa mayor que 1. Y por lo tanto, podemos escribir que la integral de a infinito de x elevado a alfa bueno, menos alfa, ¿cierto? Ustedes saben que eso es 1 partido en x elevado a alfa. Diverge si alfa menor o igual a 1 y converge con esa fórmula de ahí si alfa mayor que 1. ¿Ok? Entonces ese es un poco del estudio que vamos a hacer. Eso es un poco lo que estamos buscando. Estudiar estas cosas. Ya. Entonces, eso fue se entendió la integral de primera especie es cuando uno de los límites se va a infinito. ¿Ok? En el fondo, cuando quiero estudiar la integración en un intervalo que no sea acotado. Y la integral de segunda especie es cuando yo quiero estudiar, cuando la función f es no acotada en el intervalo.
Entonces, fíjense bien, sea f de a en b en los reales, una función no acotada, y diremos que f es integrable en a, b, si para todo x en a b, f es integrable en a x, y el límite existe. El límite, cuando x tiende a b por la izquierda, de a a x de f existe. ¿Ya? Lo mismo, entonces se dice convergente y divergente si el límite existe, o si no existe. Y observación 2, un tema de notación nomás. El límite cuando x tiende a b menos de esta integral de a x de f, lo podemos anotar simplemente como a b menos de f. En el apunte fíjense que está malo, escribieron menos b, pero esta es la anotación correcta, menos, no, ya, hagan ese, si leen el apunte no caigan en ese error, por favor. Y entonces la observación 3 que tengo, observación 3 es que, entonces, f es acotada para, o n en realidad, en a, x, para todo x más chico que b. ¿Qué pasó acá? F acotada en a, x. Entonces, ¿por qué? Porque es una exigencia, es integrable. Si es integrable, tengo que ser acotada. ¿Ya? Entonces, estas son funciones con asíntota vertical. ¿Ya? Entonces, funciones están indefinidas, pero son acotadas en el en intervalo. Entonces, son función con asíntota vertical en B. Y bueno, si la función no está definida ni en A ni en B, entonces, o bueno, primero, ya, observación 4. Si la función no está definida en A, entonces lo que yo quiero es esta integral. Quiero el límite de A por derecha. Df, el límite cuando x tiende a más. Uy, perdón, no sé qué le pasó a mi pila, que se... Voy a buscar el cargador. Ya, ahora sí. Tenía el brillo al máximo y se me fue la pila muy rápido. Que estábamos, bueno, este límite es el límite de la integral, pero con el x acá en el borde abajo. Entonces la notación no es tan complicada, pero la aclaramos una vez y así salimos de todo problema. Y cuando tengo los dos límites, es lo mismo que antes, entonces y2, si tengo esta integral, la de a más a b menos de f, la dividimos en dos integrales de cosas que ya definimos. Entonces va a ser una integral por abajo como esta hasta un límite c, más la integral de c a b menos, o sea, b por izquierda y a por derecha, sí, eso, de f. Y bueno, existe lo mismo, entonces existe si cada una de las integrales de la derecha existe. Entonces existe si, o converge más bien, para usar la misma nomenclatura, converge si cada una de las integrales de la derecha converge. Ok, entonces ahora vamos a estudiar nuevamente una función. Entonces el ejemplo, entonces estudiemos, estudiemos algo muy parecido a lo que hicimos recién. La integral de a b menos de 1 partido b menos x elevado a alfa. ¿Y a quién es b menos x elevado a alfa? ¿Cierto? Esta
Entonces, para alfa igual 1, sabemos que esto es simplemente es una cosa así, ¿cierto? Que viene de... Póngale que el B está acá. Póngale que B está acá. Esta cosa hace algo así, ¿o no? X menos B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para alfa igual 1. Entonces, eso es lo que queremos estudiar, si esta área tiene sentido definirla como al infinito, ¿ya? De hecho, precisamente es el tema de la integral impropia, se pierde un poco la definición de área, ¿ya? Como que estamos calculando área infinita, es complicado ahí, ¿ah? Tengan ojo en eso. El área la habíamos definido para intervalo AB, aquí uno pierde un poco la noción de área, uno simplemente está calculando integrales, ¿ya? Esa es la... tengan esa sutileza, o tengan esa diferencia conceptual, ¿ya? Integral no es lo mismo que área. Y estudiamos esta cosa. Entonces, lo mismo, vamos por caso. Entonces, ejemplo, alfa igual 1 primero. Alfa igual 1, ¿qué tengo? Tengo la integral entre a y b menos de 1 partido en b menos x. O sea, esto es el límite cuando x tiende cuando x tiende a b menos de la integral de a x de 1 partido b menos t a dt. Bien, así que ustedes saben bien que esto es igual al logaritmo natural del módulo de b menos t, aquí con un menos, porque sale el menos del t, ¿cierto? Lo mismo del módulo de evaluado entre, un límite, perdón, faltó el límite cuando x tiende a b por izquierda, entre a y b. Ya y x, que me da ahí x. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar el menos, fíjense, voy a hacer acá me va a quedar el logaritmo natural de a menos t, perdón, de b menos a, menos el logaritmo natural de b menos t, de b menos x, perdón. Ya, y aquí está un truco, un cambio de variable en los límites. Entonces, que x tienda a b menos es equivalente a decir que que el b menos x que tengo ahí, y que también esto lo quiero en módulo, pero da igual porque como x tiende por izquierda, b menos x siempre es positivo. B menos x tienda a 0 más, ¿cierto? ¿Sí? Si yo estoy viendo que x converja a b por la izquierda, estoy viendo que b menos x converja a 0 por derecha. ¿Ya? Esto es solamente para notar el límite cuando epsilon tiende a 0 por derecha y que me quede más fácil ver esto. Logaritmo natural de b menos a, b es más grande que a, así que eso está bien, menos el logaritmo natural de epsilon. Ya, y el logaritmo natural de epsilon, cuando epsilon tiende a 0, eso se va a menos infinito, así que este límite no existe, ¿cierto? Sí, eso está claro. Y el otro caso va a ser bastante análogo a lo que hicimos recién. Así que lo hacemos al tiro. Entonces, alfa distinto de 1, alfa distinto de 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta integral entre a y b menos de 1 partido en b menos a, 1 b menos, 1 partido en b menos t, lo voy a poner al tiro t, a de t. Así que esto es el límite
cuando x tiende a b menos, que lo vamos a escribir después como epsilon, pero ya, dejémoslo así primero. Cuando x tiende a b menos, ¿de quién? De la integral entre a y x, de 1 partido b menos t elevado a alfa de t. Esto entonces, el límite cuando x tiende a b menos. ¿Cómo se integra esto? Esto es 1 partido b menos t elevado a alfa menos 1, ¿cierto? Por menos 1 partido en alfa menos 1, ¿sí? El alfa menos 1, el que me tengo, cuando derivo esto, me tiene que aparecer eso para que me quede la expresión. Y el menos 1 viene del menos t, ¿ok? Y esto evaluado entre qué? Entre a y x, ¿cierto? Así que me queda el límite cuando x tiende a b menos de, nuevamente, lo voy a hacer así, 1 partido en alfa menos 1, 1 partido en b menos a elevado a alfa menos 1, menos 1 partido en alfa menos 1, b menos x, ay, me quedé corto ahí de... Lo vamos a anotar acá abajo. Menos 1 partido en alfa. Ah, pero puedo factorizar. Ya, eso. Eso puedo hacer. Ya. Entonces, factor de menos 1 partido en, ¿qué dije? B menos x elevado a alfa menos 1. ¿Sí? Ahí sí que sí, ¿o no? Y bueno, podemos hacer el mismo cambio que antes. Entonces, el límite cuando epsilon tiende a 0 por derecha. 1 partido en alfa menos 1. 1 partido en b menos alfa. En b menos a, perdón. Elevado a alfa menos 1. Menos 1 partido en epsilon elevado a alfa menos 1. Y lo mismo. Entonces, ¿cuándo converge esta cosa? Cuando alfa menos 1 es negativo. ¿Sí? Porque ahí el epsilon, porque ahí me queda un 0, me queda arriba. ¿Sí? Así que esto, el límite va a ser 1 partido en alfa menos 1 por 1 partido en b menos a elevado a alfa menos 1 si alfa es más chico que 1 y no existen si alfa es más grande que 1, ¿cierto? Ese es el resultado, ¿no? Claro. Claro, ahí está. Y entonces en general podemos decir, igual que en el otro caso, la integral de a b menos de 1 partido en b menos t elevado a alfa, a de t. Entonces, diverge si alfa es mayor o igual a 1 y converge si alfa es más chico que 1. Que al revés de lo que vimos antes, ¿cierto? Que el resultado anterior de la integral de 1 partido en t elevado a alfa es exactamente el contrario. ¿Ya? Entonces, a ver qué hora es, 17:10. Vamos a alcanzar a ver el teorema de convergencia. Bacán. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? No. ¿Qué pasó acá? Conceptualmente no creo que... Es calcular cosas, ¿cierto? No tiene... Ya, el criterio de comparación. Entonces, aquí vamos a empezar. Lo que interesa de esto, y por qué vimos estos ejemplos sobre todo también, es porque las funciones nos van a ayudar a comparar. ¿Ya? A mí no me interesa saber a veces el valor exacto, sino me interesa saber si converge o no converge las cosas. ¿Ya? Si tiene sentido lo que estamos, si el modelo tiene sentido o no. A veces en modelos matemáticos que representan fenómenos,
uno hace el modelo y después estudia el comportamiento del infinito, pero si este objeto matemático no converge, entonces el modelo no está capturando el comportamiento del infinito, ¿ya? Entonces, por eso a veces tiene sentido saber si las cosas convergen o no convergen, en vez de calcular las cosas, ¿ya? Así que, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo este criterio de comparación? Sean f y g funciones continuas positivas, tal que a partir de algún momento existe un b mayor que a, tal que para todo x mayor a b, 0 menor o igual a f de x menor o igual a g de x. Esto está diciendo que a partir de algún momento, de algún real b, g siempre mayor a f, y además estoy pidiendo que sean positivas, a partir de algún punto en adelante. ¿Ya? Y lo que me dice esto es que si g converge, f converge, y si f diverge, g diverge. ¿Ya? Entonces, primera cosa, fíjense en un detalle, entonces, una cosa previa, entonces, ahora, bueno, ya, previo a la demostración del teorema, entonces, previo a demostración, ¿qué pasa si, supongan que tengo f, una función creciente, sea f creciente, ¿ya? Y definida en todo lo real. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de f, o bien es más infinito, es decir, esta cosa explota, ¿ya? O bien es un valor, pero no puede oscilar, ¿ya? Entonces, lo que estoy queriendo decir acá es que no puede oscilar. No puede oscilar, es decir, o bien tiende a infinito o tiene un límite, ¿ya? Pero no puede tener lo que se llaman... no, eso, no puede oscilar entre dos valores, precisamente porque es creciente. Y esto, una forma de verlo, entonces una forma de ver esto, es que acuérdense que f de x menos f de a partido en b menos a es exactamente igual a f' de chi. Bueno, asumamos que es diferenciable también, pero esto es para fijar ideas, no lo vean como una demostración. Si es creciente, entonces f de x menos f de a es mayor que 0, ¿ya? Entonces, y esto es para cualquier a, yo me doy un x después. Entonces, no importa el x que yo, no importa f de x siempre tiene que ser más grande que un valor a. Y después lo puedo escoger más adelante, ¿ya? Así que o bien esto converge a un valor o se dispara a infinito, pero no puede valer después menos que f de a. ¿Ya? Guarden eso en la cabeza, convénzanse de eso. Y entonces esto es, bueno, para todo a más chico que x. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo nomás. Y ahora sí que sí la demostración. Entonces, voy a hacer, eso sí hacerlo en otra página. Fíjense bien en la integral, que esta integral las podemos separar. Entonces, yo tengo la integral de ax de f. Ah, bueno, de partida, ya, detalle. Perdón. Me apuré. F y g continuas, entonces son integrables para cualquier intervalo. Integrable en a, x. Ya. Entonces, una primera tecnicalidad. Ya, y vamos a calculemos la integral a partir del punto b, po. Eso es lo que me importa. Porque esa es la gracia, que a partir de algún punto estas cosas se mayoran. Entonces esto me queda la integral de a de f más la integral a x de f. ¿Y qué nos damos cuenta entonces? De esto nos damos cuenta que la integral de a infinito de f converge si, solo si, esto es una igualdad, la integral de b a infinito converge. Y lo mismo para g. Entonces, y lo mismo para g.
¿Sí se entiende esta idea? Sí, como yo puedo dividir la integral en las dos partes, esta integral es finita, la integral entre A y B, y lo que me va a importar es el comportamiento a partir de B, ¿ya? Eso es lo interesante es que para evaluar la convergencia de una integral impropia, siempre la puedo evaluar a partir de cualquier punto, en el fondo, o por cualquier punto posterior a mi A, ¿ya? Ese es un poco el truco. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque en el fondo lo que me importa es solo comparar estas cosas. Lo que yo quiero comparar es la integral de b a x con la de g de b a x de f con la de b a x de g. Así que voy a definir f de x, la integral de b a x de f, g grande de x, la integral de b a x de g. De esto sabemos entonces que f de x es más chico que g de x por enunciado, entonces por enunciado, ¿cierto? Por enunciado. Y más, una propiedad de las integrales que sabemos que si las dos funciones positivas, en este caso f es más chico que g, entonces la integral de f es más chica que la integral de g. Ya, eso lo sabemos. Y ahora, ahora la observación que les dije es lo interesante. Entonces, si G converge, si G converge, entonces F converge, ¿ya? ¿Por qué? Porque F y G son crecientes. F y G son crecientes. ¿Por qué lo sabemos? Porque la derivada es porque F' y G' son positivas. ¿Ya? Pues, porque por enunciado F y G en ese tramo son positivas. ¿Ok? Si G converge, pues F y G son crecientes. ¿Ya? Esa es la observación que en el fondo, el límite como son funciones crecientes, el límite de G o bien es infinito o bien es un valor L. Si es un valor L, F converge. Y recíprocamente, si F diverge, F vale infinito y G también tiene que valer infinito porque es creciente y no puede valer otra cosa. ¿Ya? El límite. Entonces voy a escribir eso bien, pero en esta cosita. Entonces, ya, notamos que F y G son funciones crecientes. Entonces, si F diverge, también lo tiene que hacer G. ¿Ya? Y recíprocamente, si G converge, también lo tiene que hacer F, pues sería una función creciente y acotada. Ya eso es la sutileza quizás del argumento. Pero eso, ya. Y entonces, nuevamente, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos esto? Porque ya, eso termina. ¿Dudas con el teorema, con la demostración? ¿No? Ya. Entonces, el ejemplo es, estudie la convergencia de la integral de seno de x partido en x cuadrado de 1 a infinito. ¿Ya? Aquí me quedó feo escrito el seno. Entonces, el criterio de mayoración, como yo sé que seno de x es menor que 1, menor o igual, tengo esto entonces, y lo que implica, por lo que vimos recién, como 1 partido en x cuadrado es convergente,
como la integral de 1 a infinito es convergente, entonces la integral de 1 a infinito del seno de x partido en x cuadrado converge. ¿Ok? Entonces para eso sirve el criterio de mayoración. No sé cuánto vale esta integral, la de seno de x partido en x cuadrado. De hecho, para calcular ese valor van a tener que llegar hasta cálculo avanzado. Hay que usar herramientas. En este curso no tenemos las herramientas para calcular el valor de esto. En otros cursos sí. ¿Ya? Así que, bueno, eso fue la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Sí, puede ser. Ya. Bueno, eso. Muchas gracias por venir y tienen auxiliar hoy día. Nos vemos el viernes, ¿cierto?